Sí, ya comenzamos. Pero, Estoy platicando aquí desde hace ratito con esta persona, con Iram Hinojosa, que quiero que ustedes conozcan también su historia. Y normalmente ya saben que no leo las semblanzas, no leo al inicio del episodio, pero es que no quiero que se me pase nada. Así que voy a empezar con esto. Quédate en Laura Navarro Podcast. Bienvenidos. Suscríbanse, es muy importante que se suscriban y muchas gracias a quienes están integrando a Laura Navarro Podcast. Así que gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio y lo voy a iniciar así. Hay heridas que marcan para siempre, pero también hay personas que eligen no solo sanar, sino transformar su dolor en esperanza para otros. Hoy tengo el privilegio de sentarme con alguien que hizo justo esto. Iram Cisneros fue víctima de abuso cuando era niño y en lugar de rendirse, decidió luchar. Fundó Monstruitos AC, una organización que desde hace 15 años ha cambiado la vida de más de 20,000 niñas y niños, enseñándoles valores, habilidades para la vida y sobre todo que merecen una vida libre de violencia. En este episodio vamos a hablar del poder de sanar las infancias rotas, del bullying, del abuso sexual infantil y que sabemos que estos temas los prefieren evitar, pero hoy los vamos a abordar porque hablar de valores no es algo pasado de moda, es urgente. Así que prepárate para escuchar esta poderosa historia necesaria y profundamente humana. Una historia que nos recuerda que los verdaderos monstruos no son los que dibujan los niños, sino los que callamos como sociedad. Iram, gracias por estar con nosotros. gracias, no, ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contento. La verdad es que ahorita que estábamos platicando fuera de que empezáramos, me dio mucho gusto poder saber que somos de la misma escuela. Sí. Y cuando te topas gente como ustedes, hablo de ti, de tu equipo familiar, ¿verdad? Es un placer poder compartir siempre historias porque no te topas tan a menudo con personas que haces muy buena conexión. Y yo siento que contigo y con Osvaldo conecto muy padre porque tenemos un propósito muy en común, ¿no? Que es cambiar pues parte de nuestro mundo y pues muy comprometidos con México, pero a veces te topas con tantas dificultades que no te dejan avanzar, pero el propósito sigue ahí y yo creo que el que tengas este espacio donde podamos contar nuestras historias nos permite poder llegar a esas personas que también quieren hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Cambiar este país. Sí. ¿Y cómo lo podemos cambiar? A través de las niñas, de los niños, de la infancia. Hay mucho por hacer, Iram. Y cuando empecé a conocer tu historia, dije, tenemos que contarla con los demás, tenemos que inspirar y transformar. Y lo estás haciendo a través de lo que te sucedió y a través de esta asociación, ¿no? Claro. Pues mira, hace 15 años fue cuando fundé Monstruitos, que es ya una organización que pues trabaja, como decías, en llevar los valores, habilidades para la vida y factores de protección. Ese es como nuestro gran foco, ¿no? Y nosotros vamos a las escuelas primarias donde llevamos todo esto, ¿no? ¿Cómo nace Monstruitos? Bueno, la verdad es que yo tuve una infancia un poco, se puede decir, complicada en el aspecto de que mis papás se divorcian cuando yo tenía aproximadamente 6 años. Y en ese proceso, pues al final como niño sufres, ¿no? O sea, la ruptura familiar sufre obviamente la mamá, el papá, ellos como esposos, pero los hijos sufren de una manera que no te imaginas, es muy doloroso, porque es como, pues al final hay una separación hay un desprendimiento de algo, tú como niño, ¿no? Entonces, había en mi casa, pues,
puedo decir que en esta parte de violencia psicológica, te digo, no voy a ni a decir algo mal de mi mamá ni de mi papá, solamente que cuando hay un divorcio, pues hay pelea. Entonces, ¿en qué pelea? Puede ser psicológica, física, aquí era mucho la parte psicológica. ¿De manipulación? Sí, y pues al final, pues el que escuches gritos y todo esto, tú como niño, pues no debería ser. Sí. Entonces yo lo viví. Y entonces mi mamá, mi papá, pues a esta separación empiezan pues cada quien en este proceso. Y en ese paso yo recuerdo muy bien que yo iba llorando como la Chilindrina en el Chavo del Ocho, que suspiras y así. Bueno, así yo iba llorando todos los días a la escuela, todos los días. Yo creo que los niños o hoy adultos que han sufrido que sus papás se divorcien, a lo mejor lo canalizaron de diferente manera, ¿no? Sí. Yo lloraba todos los días, no quería ir a la escuela. Para mí era como, no quiero ir, me escapaba de mi casa para no ir a la escuela. Entonces sí, era como, ya no quiero saber nada. O sea, no tengo a mis papás juntos, ¿no? Tú sí sabías que era ese el dolor que te causaba. Sí. O sea, no quiero ir a la escuela porque mis papás se están separando, porque ya no están viviendo juntos. ¿O no lo sabías? Fíjate que no lo sabía así como que, completamente lloro por esto, sino había un dolor porque mi papá ya no estaba en la casa, sí. Porque aparte veía que mi mamá estaba sufriendo. Entonces, aunque no te lo digan, tú lo estás viendo. O sea, ya tenía yo 6 años, ¿no? Entonces, imagínate ver a tu mamá llorar. Entonces era como, ay, no sé, o sea, te duele, ¿no? Y siempre me pasa cuando cuento la historia, ¿no? Pero... Y lloras porque, o sea, obviamente todavía lo traigo. O sea, yo siento, ya lo he trabajado, pero lloras porque traes ese recuerdo de tu mamá sufriendo y tú pasando por todo el proceso también como infante. Y yo te juro que no me acuerdo perfecta, o sea, no me acuerdo de decir, estoy llorando porque mi papá se divorció. No, estaba llorando por el dolor que estaba pasando a la familia. Entonces, para mí era un dolor también muy intenso. Entonces, yo creo que cuando iba a la escuela y suspiraba del dolor, y me acuerdo que muchísimo que un alumno, un compañero me dice, oye, ¿por qué vienes llorando todos los días? O sea, ya como que ya nos cansaste, ¿no? Y yo siempre he sido como muy amiguero, yo hablo de mi edad, muy buena onda, pero me acuerdo que me le quedó viendo y no le dije nada y se asustó con mi mirada. O sea, no, yo creo que vio mi dolor, pero también vio mi frustración en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que cuando eres niño, hay cosas que sí percibes, hay otras cosas que no, pero la parte emocional la estás viendo todo el tiempo. Entonces, eso me pasó. ¿Los maestros no se daban cuenta de nada? ¿No te preguntaban? ¿No le hablaron a tu mamá? Oye, todos los días viene llorando. Es que me llevaban a rastras a la escuela. O sea, me llevaban así a rastras, literal, mi mamá. Y me acuerdo que la maestra María Esther Agüero, me acuerdo perfectamente su nombre porque me ayudó mucho. No sé si todavía viva, si ve este podcast y ojalá. Ella me ayudó mucho y me acuerdo que me dieron un seguimiento muy puntual, me pusieron con la trabajadora social. Pero yo estuve a punto de perder ese año. Gracias a Dios, o sea, pasé y todo. Ahorita pues ya a los niños los pasan como quiera. En aquella época no, sí te reprobaban. Y esa maestra me ayudó mucho a poder ser mi contención. Yo creo que era una maestra muy preparada y me cuidó muchísimo. Entonces por eso me acuerdo de María Esther Agüero, me acuerdo mucho de su nombre, de la escuela José C. Ibanco en San Pedro. Entonces por eso pongo aquí, si está, me gustaría verla, ¿no? Y en eso, como niño, pues el tener estas fortalezas de maestros, de trabajadores sociales es importante y yo lo tuve. Sí. Y es lo que hoy hacemos con los niños, porque en las escuelas no existe hoy tanto soporte, ¿no? ¿Verdad? Entonces con Mostritos manejamos mucho esta parte emocional
vemos mucho la parte de valores, pero en ese proceso yo sufrí abuso porque como al final yo no estaba todo el tiempo en mi casa, porque lo que quieres es como salirte. Yo toda la mañana me la pasaba en la escuela y luego me iba a casa de mi abuela y luego regresaba y estaba en la casa y salías, ¿no? Entonces yo sufro abuso sexual a esa edad, más o menos entre 6 y 7 años. Yo, porque no había como una protección hacia mí. O sea, era como, pues todo el mundo está pasando en la familia un sufrimiento. No hay ahorita una atención específica para mí, ¿no? O sea, pues mi mamá está en su dolor, mi papá está en lo suyo, mis hermanos también estaban en su duelo, más grandes que yo. Entonces sufro abuso y yo nunca lo dije. O sea, realmente yo nunca lo externé a mi familia, o sea, como niño. Entonces también ese es otro aspecto que nos toca a nosotros como en Mostritos, que no es que nosotros nos dediquemos a este tema específico de abuso, pero sí hablamos del tema, sí es algo que le decimos a los niños cómo deben de proteger y cómo puede llegar cómo puede llegar un abusador y que no pase al abuso, ¿no? Porque el abusador está en casa o está en el círculo de amigos, que en el caso mío era en el círculo de amigos, y entonces, ¿qué sucedió? Pues yo paso esto y yo lo que hago ahora es que en Mostritos los niños conozcan, sepan y sean protegidos, ¿no? Entonces creo que esta conexión de mi pasado con ahora mi presente es porque no quiero que los niños vivan lo que pues al final yo viví, ¿no? Claro. ¿Te costó trabajo superarlo, hablarlo, visibilizarlo? Sí, la verdad es que ahorita lo puedo yo platicar como algo normal. Claro que no es normal. Lo platico, o sea, muchos me dicen, es que lo platicas como si nada. Lo que pasa es que yo pasé un proceso, tengo 41 años, yo sé que en la cámara posiblemente me veo todavía más joven de lo que me veo en persona, ¿no? Pero, ¿sí? Pero tengo 41, entonces yo tengo apenas, te puedo decir, 8 años que lo puedo decir, ¿no? O sea, para mí no fue de que, no, o sea, si te fijas, de niño yo no dije nada, de adulto no dije nada, hasta mi madurez, sobre todo porque yo pasé un proceso donde a mí me da una enfermedad, que estuve a punto de tener cáncer de esófago. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Si no hacemos esta operación, estás a nada de que tú tengas cáncer en el esófago. Entonces, yo le pregunto al doctor, o sea, hago deporte, estoy joven, o sea, ¿por qué me va a dar cáncer? ¿No? Y el doctor me dijo, lo que pasa, es un doctor amigo de hace muchos años, Carlos Sánchez, y me dice, lo que pasa es que tu problema no es físico, tu problema es emocional. Entonces, mientras tú no arregles tu problema emocional, tu problema físico, ahí está. Te vamos a operar, vas a salir bien, pero empieza a hacer algo por ti, ¿no? Entonces, sale la operación, sale todo esto. Empecé con terapia, fui a 1000 cosas, constelaciones familiares, fui a mil cosas, ¿no? Fui a chamanes, me leyeron las cartas. Después de la operación. Sí, o sea, yo buscaba ayuda, o sea, buscaba de cómo poder sanar mis heridas, como ahorita lo decía, o sea, yo no encontraba una manera donde yo realmente me sintiera que estaba aliviando y en ese proceso yo al final no podía externarlo ni decirlo, o sea, estaba en el proceso y no decía nada. Entonces, cuando me voy un poquito más atrás, en el proceso de la infancia, hubo otro escenario complicado donde yo me salvo de que me secuestren tenía igual como 7 años. Yo lo que hacía es que me iba de mi casa a casa de mi abuela, que vivía más o menos como a 20 cuadras, y pues un niño de 7 años que parece de 4, porque pues soy chaparrito, ¿no? Entonces, se para una persona y me dice, súbete al carro, la calle estaba sola, era un Shadow color dorado, era como un italiano la persona, me acuerdo, y me dice, súbete. Y ya, pues yo
yo me acuerdo que mi papá, antes de ese día, mi papá nos había enseñado que estaban robando niños que estaban, pues vendiendo órganos de los niños. Y me acuerdo perfectamente que mi papá me lo dijo. Entonces, cuando yo veo a este señor, nos dice, súbete al carro y vamos a buscar tal calle. La calle que estaba buscando era esa. O sea, ¿por qué me va a decir eso? Entonces, lo que me acordé y en eso quiero correr y se baja y me alcanza y donde quiere forcejear conmigo, yo me alcanzo a soltar, corro y en eso va bajando la policía. Es todo así como escenario de película, ¿no? Baja la policía, se regresa a él y ya se va. O sea, fue esta parte. Entonces quedé tan asustado así de ese proceso, pero igual, o sea, fueron otro escenario muy difícil en mi infancia, donde si volvemos al retomarlo de Monstruitos, violencia, ¿no? Secuestro y todo esto, ¿no? Entonces fueron etapas que luego si lo traslado a mi edad, donde el doctor me dice que tengo problemas emocionales, pues tampoco nunca pude externar esa emoción que tuve en ese momento al salvarme de ese intento de secuestro, ¿no? Entonces va relacionado a que cuando a mí me dicen tienes esta enfermedad, pues sí, nunca he podido soltar mis emociones, ¿verdad? Todo esto que me estás platicando, o sea, el secuestro, el abuso, lo de tus papás, o sea, quizá lo tenías, tú pues te acordabas, pero lo descubriste en todo ese proceso que fuiste haciendo para recordar lo que te hacía daño. O sea, no te levantabas todos los días pensando en eso, ¿no? O sea, o registrándolo, o sí. Fíjate que yo sí lo traía, o sea, sí, sobre todo lo del abuso, lo traía muy presente siempre. Es algo que te da, que lo traes ahí, que no lo puedes decir. Te sientes muy impotente porque luego en la sociedad pasa que, pues eres el niño abusado, ¿no? O eres la persona abusada y luego a veces nos ven como si fuéramos otros diferentes y no, ¿verdad? Entonces yo nunca lo quise externar por eso. Entonces, cuando el doctor me dice esto, empecé a buscar miles de ayudas, pero realmente esta transformación en mi vida fue cuando yo decidí conocer a Cristo, ¿sí? Entonces, puedes buscar 1000 cosas, pero realmente mi transformación ha sido a través de la palabra de Dios y Cristo Jesús es quien me sanó emocionalmente. Ahorita, sí, pero estás llorando. No, es porque pues, traes un recuerdo, al final eres una persona, ¿no? Pero ahorita puedo decirlo, tengo un propósito muy claro que es trabajar en las infancias y no es mi propósito, sino más bien es Dios quiere hacer su propósito a través de mí, ¿con qué tengo que hacer? Pues bueno, trabajar en que las infancias no caigan en las situaciones que a lo mejor yo viví, como abuso, violencia, desintegración familiar. Claro, no puedo meterme de lleno a una familia, ¿no? Pero tengo que darles herramientas a los niños y a los papás de los niños para que puedan trabajar en eso. Como yo no las tuve, a lo mejor tuve esa maestra, ese trabajador social, pero no tuve herramientas para poder sanar hasta cuando ya fui adulto, ¿no? Entonces, en tu búsqueda hiciste constelaciones, ¿qué más hiciste? Leíste libros, fuiste con chamanes, sí. De todo, porque querías encontrarte, querías buscar ese propósito, querías liberarte emocionalmente. ¿Y cuándo fue ese contacto con Dios que dijiste, quizá esto era lo que necesitaba? Cuando yo conocí a mi pastor Ramiro Alvidres, hoy en día ya sigue siendo mi pastor como amigo aparte, porque ahorita voy a la iglesia donde voy con mi esposa, pero el pastor yo lo conozco y empiezo a ver su vida en él. Empezamos a trabajar juntos. Yo me empecé a dar conferencias y él también. Entonces, cuando vamos a un viaje en estas conferencias, pues nos tocó convivir casi 15 días juntos y digo, qué paz interior tiene este señor, o sea, ¿cómo le haces, no? Y me dijo, es que soy pastor y nunca me di cuenta que era pastor, o sea, no, como que él dijo, no lo voy a predicar aquí, así. Entonces, con su testimonio, al conocerlo, le dije, quiero lo que tú tienes. Y me dijo, cuando quieras está mi iglesia, ahí están.
empecé a ir a la iglesia donde predica el pastor Ramiro Luis, que le mando un saludo si llega a ver esta entrevista. Y él me empieza a hablar de Cristo, ¿sí? Y entonces ahí empiezo yo a conocer de lo que era esto y acepto a Jesús, acepto a Cristo, y fue donde dije, este es mi momento. Dios me ha sanado, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue, o sea, no te puedo decir como el momento exacto así. Me acuerdo que estaba en alabanza y ahí fue donde dice, o sea, sentí que Dios me liberó. Yo era una persona súper maldicienta, orgullosa, y así, de la noche a la mañana, el Señor me cambió. Ya después de eso, ya no hubo enfermedad, ¿cómo fue después de ese encuentro con Dios? Fíjate que después, obviamente, pasas por un proceso donde te hacen muchos estudios y luego me tuve que hacer una endoscopía años después, y me dice el doctor, el gastro, me dice, no sé qué te pasó, pero parece que no te hicieron nada. Y luego, entonces, ¿que estoy más enfermo? Dijo, no, o sea, parece que no tienes nada. O sea, no tienes nada. O sea, lo que te hicieron parece que no está, pero que no, porque está totalmente sanado. O sea, fue... ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues es que es donde sabes que Dios transforma tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿no? Entonces, creo que ahí fue como, ay, Señor, gracias por salvarme la vida. Y no física, sino la vida espiritual y almática, ¿no? Que sentí que también, yo creo que toda esta parte que estaba aquí emocional fue sanada, ¿no? ¿Ya habían nacido mostritos? Sí, ya habían nacido mostritos. Mostritos nace en el 2010, cuando estaba una racha de mucha violencia aquí en Monterrey. Y yo estaba, unos amigos y yo estuvimos en Tampico y nos toca estar en una balacera. Y ahí fue un 2 de abril. Ese mismo momento, después de la balacera, no, pues nos regresamos y llegamos al hotel y yo viajé con mi computadora y les empiezo a escribir a mis amigos, oigan, pasó esto, estaría bien. Yo siempre traía eso de hacer algo con los niños. O sea, no sé, bueno, hoy ya lo sé. Dios me está llamando, ¿no? Entonces, escribí un correo, les dije, ahí todavía no, yo era creyente, pero Dios ya estaba trabajando conmigo. Entonces, les escribí a mis amigos, vamos a hacer una fundación y le ponemos mostritos, vamos a hacer algo para que no pase esto, ¿no? ¿Y qué sucedió? Todos me dijeron, sí, y empezamos a hacer la organización. Hoy en día ya no está ningún amigo, estoy yo, pero está Jesús conmigo y eso es lo mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya empiezo en este proceso de hacer la implementación en el 2010, bueno, mostritos se llaman porque nosotros nos decíamos monstruos como amigos. Entonces, por eso se llama mostritos, ¿no? Entonces, así nace. Pero yo no era como, o sea, sí traía eso, pero nunca fue como, no sabía lo que me iba a meter aparte. O sea, era como que un propósito que estabas por ver, pero ya traías la intención. Ajá, pero no fue como, hasta que me pasó como que fue la chispita, fue lo de la balacera ahí. Pero si te fijas y como conectando los puntos, como dice Steve Jobs, ¿no? Conecto la balacera, conecto lo del secuestro, el abuso, mi familia, conecto todos estos puntos y están ligados a hacer un cambio en la sociedad, porque todo tiene que ver con violencia. ¿Tú de chiquito, de adolescente, te imaginabas querer apoyar a los niños, tener una asociación? O sea, ¿ya lo traías o de niño, de adolescente ni siquiera lo pensabas? No, la verdad es que hasta te puedo decir, pues me hubiera metido de maestro a estudiar, ¿no? Porque te encantan los niños. O sea, no fue algo como que yo haya planeado. Por eso te digo, yo creo que el plan es de Dios. Totalmente. Ahorita te platico también nuestras conexiones, porque la verdad es que este podcast nace de querer contar historias que inspiran y transforman. Siempre lo digo al inicio. Pero resulta que en todas estas historias que hemos conectado, siempre aparece Dios. Entonces le digo a mi esposo, ay, como que ya Dios algo me quiere decir porque siempre se me aparece. Entonces es muy extraño. O sea, lo tengo que decir porque, bueno, me sorprende mucho. La verdad es que era
siempre es la intención también platicar de la asociación, de la trayectoria de las personas, de cómo inspiraron, de cómo hicieron esa conexión. Y de repente esas personas nos comentan cómo creen en Dios y cómo es en contacto. Y digo, bueno, quizá tenga relación por la intención de ayudar a los demás, de servir, pero sí, me sorprende mucho porque últimamente he contado historias así. Bueno, te voy a decir algo, y solamente lo sabe mi directora de Mostritos y quien confunde la organización. Y yo a principios de este año ya estaba muy cansado. O sea, muy cansado de, siempre tengo que estar consiguiendo fondos para Mostritos. Y el año pasado también fue muy complicado. Y entonces lo que hice fue, le dije también de Mostritos TV, pues ya no teníamos, ahorita platicamos qué es eso, pero ya no teníamos dónde íbamos a grabar, porque también tenemos ahí una serie. Y le dije, y empecé a orar y le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo renuncio, literal, o sea, ya no quiero, te lo dejo a ti y tú llevamos, si tú quieres que siga Mostritos, llévalo tú. Yo ya no quiero. Ya es muy pesado. Tampoco ya quiero llevar Mostritos TV, creo que ya, o sea, aquí pasa eso porque también muchos donantes, pues algunas empresas dijeron, nosotros lo que vamos a hacer es ahora poner nuestra propia fundación y ya no vamos a ayudar. Entonces hubo cierto que ya no tendremos ese dinero. Entonces, cuando yo le digo a Dios, ya renunciamos y aquí te lo dejo, de repente me hablan, oye, queremos, y empezó el Señor a abrir puertas que hoy estamos ahora en Colima, en Zacatecas, estamos por abrir en Guadalajara, nos están ofreciendo irnos a Argentina. Entonces, pero fue cuando yo solté, porque a veces yo pensaba que este proyecto era mío, pero no es mío, ¿no? Yo estoy fungiendo como alguien que Dios mandó ahí a trabajar, pero yo pensé que era mi proyecto. No es mi proyecto, es un proyecto que Dios me puso a hacer y así lo entendí. Y es cuando yo le dije a Dios, tú hazlo, tú abres las puertas y no te imaginas, hoy en día el Señor está abriendo muchas puertas y ya no me estreso. Yo quiero adoptar eso, ya nuestro salve. A ver, Diosito, ahí te lo dejo, O sea, tú hazte cargo. Sí, te lo recomiendo porque para mí era, pues, todo, a veces muchas cosas cabían en mí. Entonces yo dije, fue así como ya es muy pesado. Entonces, ahorita, por ejemplo, próximamente Smart, que es una empresa importante, pues nos va a donar el redondeo, van a ser 2 meses, empezaron a llegar empresarios, se está moviendo, pero han llegado no porque yo los haya buscado, han llegado porque Dios los ha traído. Entonces, mira, y yo creo que de aquí también tenemos que hacer la invitación a visibilizar, a que se difunda esto, porque a veces yo creo que hay personas que quieren ayudar y dicen, ¿cómo? ¿A quién? La manera. Bueno, pues hay que sumarnos. Sí, o sea, mira, hay una cultura en México donde nos ayudamos mucho, pero luego de repente dudamos de la ayuda que se da. Sí. Y ha sido como todo y lo entiendo, porque sí ha habido no manejos mal de las organizaciones, porque yo sé que no, sino de organizaciones que están metidas otras cuestiones políticas. Sí. Y entonces ahí es donde la gente desconfía, sí, ¿no? Y ni siquiera son organizaciones, sino están puestas para después hacer cosas que no van. Entonces, pero si que las utilizan. Sí. Si la organización está muy bien regulada, como nosotros, y muchas están súper reguladas, la gente puede dar. Entonces, yo creo que esta desconfianza ha habido por estas situaciones que han pasado, pero yo sí quiero invitar a que la gente se pueda unir a cualquier organización, porque si tú das un peso en un redondeo, das centavos en un redondeo, eso a nosotros nos ayuda literal al salvar la vida de un niño, porque si yo tuve en aquella época una maestra, un trabajador social, y hoy en día no existen porque hay muchas escuelas, bueno, nosotros lo que hacemos es que nuestras trabajadoras sociales, nuestros psicólogos estén en esa escuela a través de lo que tú puedes dar de 1 centavo, 1 peso, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es que con 1 centavo, ¿qué voy a hacer? Bueno, es que con 1 centavo se juntan muchos centavos y eso es para que una persona esté 8 horas en una escuela. Y eso le puede salvar la vida a un niño o a una niña. Entonces, por eso yo invito a que la gente se una
Pues yo digo que a la mía, ¿verdad? Bueno, no la Sí. mía, la que Dios me ha puesto a hacer, que es Mostritos. Nosotros trabajamos un año completo en una escuela, o sea, estamos ahí completamente, todo el tiempo. Y trabajamos con papás, niños y maestros. Ok. Entonces, yo creo que lo hacemos bastante bien. Tengo un equipo súper profesional, muy metido, y hemos impactado pues a esa cantidad de niños que ahorita mencionas, más de 20,000 niños. Ahora, Irán, todos estos años, no, me imagino que no ha sido fácil, como no lo planteas, una asociación, buscar recursos, tocar puertas. ¿Cómo se ha trabajado para asistir a algunos planteles? Porque he escuchado a muchos conferencistas que quieren ayudar y que muchas veces los bloquean o les cierran las puertas porque el proyecto no es de ellos, no es ni de las autoridades, ni de la Secretaría de Educación o Secretaría de Salud. Entonces dicen, pues no. Sí, sí te topas, y lo entiendo por cómo las secretarías, ya sea educación o etcétera, de las escuelas, porque tiene que haber mucha regulación, porque tenemos que proteger al niño, Sí. ¿no? Y a la niña. Entonces, a veces estaban entrando a las escuelas quien sea, y creo que sí tiene que estar muy regulado porque no debe entrar quien sea a una escuela. Ahora, ¿cómo puedes ayudar? Porque muchas veces tú dices, el conferencista crea un proyecto, etcétera. Bueno, ahora quiero crear mi fundación. Sí. No es tan sencillo porque tienes que pasar por muchos procesos legales que tienen que autorizar muchos, ¿no? Siempre digo que una AC es más difícil que una empresa. Créanme, es más difícil porque tú no tienes utilidad, tú no tienes un servicio que estés dando para que luego te compren, pero sí puedes hacer un proyecto muy calificado a través de un equipo muy profesional y lo puedes hasta certificar por ciertas organizaciones para que para ti sea más fácil entrar a las escuelas, etcétera. Así ya, o sea, sí te pueden dar el acceso cuando tú ya estás como una organización, como una fundación. Nosotros que tenemos 15 años, el año antepasado, el gobierno del estado acá en Nuevo León puso restricción a todo el que quisiera entrar a una escuela y yo la verdad felicito al gobierno por haber hecho eso. Ok. Pero también se nos fue muy complicado. Tardamos 3 meses en poder entrar cuando somos una organización que tiene 15 años. Si no hubiera sido por los papás de los niños que fueron a luchar y pelear que estuviéramos ya de vuelta, porque no podemos entrar. Nuestro proyecto ya dura un año. Entonces nosotros ya teníamos 7 meses trabajando y no podíamos entrar. Sí. Y nosotros respetamos al final lo que nos dice el gobierno del estado, ¿no? ¿Qué pasó? Nos dieron el acceso a través de la lucha de los papás que estuviéramos de regreso, que sabían que ocupaban a Mostritos ahí. Ok. Entonces, ¿qué hace Mostritos ya cuando está en la escuela? ¿Cómo trabaja con los maestros, con los niños, con los papás? Creo que ahorita las problemáticas es bullying, la violencia que viven los niños en los hogares, el abuso sexual que muchas veces es por personas cercanos. Creo que las estadísticas nos dicen que alrededor del 70% de los abusos. Bueno, pero básicamente esas 3 problemáticas. No sé si ustedes hayan detectado algunas otras. Algo que detectamos, Laura, es que la violencia en México y en las escuelas está normalizada. O sea, el niño piensa que la violencia es normal. Que era lo que yo te decía al inicio, como muy normal, ¿no? Entonces, pero no, así lo veo y el niño, o sea, entonces nosotros llegamos primeramente y aplicamos 2 diagnósticos, uno que evalúa las habilidades para la vida del niño, para detectar qué habilidades tiene, y otros qué factores de riesgo tiene en cuestión de violencia física, sexual, etcétera, ¿no? Adicciones, etcétera. Cuando nosotros ya tenemos ese diagnóstico, ya entramos con la información y entramos a trabajar en la escuela. Para eso a nosotros la SEP nos da escuelas donde haya detectado que hay más violencia. Ok. ¿Sí? Entonces de esas escuelas con más violencia, nosotros hacemos diagnóstico y entramos en la que, de acuerdo al recurso que tengamos, entramos en una o en 2 escuelas. ¿Sí? Nos gustaría entrar a las 5, sí, o en todas, pero pues si alguien se quiere patrocinar de escuelas, como lo podemos hacer sin problema. Entonces, ya entrando ahí, ¿qué hacemos? Ahí damos talleres a los niños de habilidades para la vida y de factores de protección, de liderazgo y valores. Entonces, durante un año ellos van llevando talleres con nosotros, todo es a través de metodología Waldorf, conductual y Montessori, o sea, todo lúdico. Entonces el niño aprende a través del juego,
¿Qué aprende a través del juego? Pues aprende a manejar sus emociones, aprende cuáles habilidades tiene, o sea, va aprendiendo y todo lo hace a través del juego. Entonces, inconscientemente el niño pues está aprendiendo y no sabe que está aprendiendo, ¿no? Entonces, pero es algo súper padre. Y a la par vamos trabajando con el papá de los niños o con la mamá. Nosotros le llamamos el cuidador. Okay. Sí, depende si es la abuelita, el cuidador se va trabajando con él. ¿En qué? En herramientas para poder educar a su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué? Pues damos, oye, cómo manejar las redes sociales hoy, ¿verdad? ¿Cómo puedes manejar si tu hijo fue abusado o si has detectado o puedes detectar que tu hijo ha sido abusado? El niño también lleva un tema de abuso. En el módulo de factores de protección vemos lo de abuso. Y a la par vamos trabajando con el docente de la escuela. Okay. Entonces trabajamos docente, papá y alumno durante un año. Y cuando detectamos casos, Laura, de, por ejemplo, abuso o violencia, o sabes que has tenido alguna situación psicológica, hacemos una canalización. Oye, ¿sabes qué? Iram trae detecté que tiene abuso, necesito hablar con sus papás o con su cuidador para canalizarlo a una institución que le pueda dar la atención personalizada que él necesita. Okay. Entonces, así lo hacemos. También estamos con CIPINA, que el CIPINA es el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual también soy consejero en el CIPINA. Y el CIPINA pues protege. Entonces, cualquier situación que nosotros detectemos, también la mandamos a CIPINA para que el niño sea protegido tanto legalmente como en todo. O sea, defiende todos sus derechos y se le ayuda en lo que él necesite. O sea, le dan todo el seguimiento. Durante nosotros estando en la escuela, todo el seguimiento puntual a cada niño. Ok. ¿Cómo lo hacen? O sea, toda la escuela de primero a sexto, con tu equipo, con psicólogos, ¿cómo es? Mira, tenemos un equipo, trabajadores sociales, psicólogos y educadores. Normalmente todas son chicas. Nomás nuestro coordinador ahí pero yo siempre busco que tengan mucha experiencia en la parte educativa y me ha tocado que los que más tienen son que hay mucha chicas. Sensibilidad. Sí. Y lo hacemos dividido, primaria menor y primaria mayor. O sea, damos el mismo tema, pero lo damos distinto. Ya. ¿Por qué? Porque el niño de sexto no aprende igual que el de primero. Entonces, es la manera en que lo hacemos. Y la verdad es que tenemos hoy en día todas las guías de implementación, todo lo que se ha investigado, porque ha sido toda una investigación durante 15 años lo que tenemos. Hoy en día la estamos ofreciendo como licencia y ya por eso estamos en Colima, ahora estamos en Zacatecas, porque es un licenciamiento lo que tenemos. O sea, nuestro producto, sabes que tú, Zacatecas, por ejemplo, es una mina. Esta mina le decimos, tú vas a hacer Monstruitos Zacatecas y vas a implementar todo esto. Entonces nosotros lo capacitamos, le damos seguimiento. Entonces nuestra licencia ya está en Zacatecas. Ellos posiblemente, y si Dios quiere, nos van a llevar a Brasil y Honduras. Eso es lo que ojalá, y primero Dios, y ya lo pongo aquí para que así se haga, ¿no? Que se haga. Y en Colima estamos ya de hace tiempo también con esta parte de licenciamiento. Porque como nuestra investigación ha sido de muchos años, que aparte también estamos evaluados por una fundación que se llama Heartland, que está en Estados Unidos, y somos los únicos que podemos utilizar sus diagnósticos, porque esos diagnósticos que te dije ellos los hicieron y nosotros en México somos los únicos que la podemos utilizar. Pero ha sido por todo este trabajo que al final ha hecho el equipo, ¿verdad? Entonces estamos bien contentos porque ahora estamos llegando ya a más ciudades y a más niños. Y pues mi idea, mi visión junto con Mau, que es con quien te digo que también tengo ahí, es poder llegar e impactar a millones de niños. Entonces es una manera en cómo lo estoy haciendo. Y también con la serie, que ahorita platicamos de la serie también. Entonces, en toda esta trayectoria, en todos estos programas, con todos estos psicólogos, ¿qué es lo que consideran que afecta más a los niños? ¿Qué le duele a la infancia de México? Acabas de decir una pregunta que fue lo que a mí me dolió de niño. La desintegración familiar. Es el dolor más grande que puede tener un niño. La pérdida de un papá, de una mamá. O que no tenga su papá, o que no tenga su mamá, o que iba con la abuelita. Eso es lo que más le duele al niño. Tenemos muchos casos, y la mayoría de situaciones de niños o niñas es
la desintegración familiar. Y cuando hablo de desintegración familiar, no solamente hablo de que, es que están divorciados, no. Hablo que también la desintegración familiar, aunque los papás estén juntos, hay desintegración. Sí. En que todo el tiempo están trabajando, el niño está solo, nos tocan, y obviamente entiendo por la economía de que existe en México, ¿no? Pero hay niños que están todo el día en su casa solos. Entonces, porque los papás todo el día están trabajando. Sí. Entonces, yo creo que lo que más le duele a México en cuestión de los niños es la desintegración familiar en todo este rubro, porque lo que hace es que el niño se pueda salir, nadie lo está vigilando y entonces se va a una adicción o se va a cuestión de violencia. Hoy hay niños de cuarto, quinto grado con problemas de alcoholismo, o sea. No, de drogadicción. Yo estaba viendo un podcast y me sorprendió muchísimo que le preguntan al niño, un niño de 8 años, y él les platica cómo inició en las drogas, ¿no? Porque se salía. A veces pensamos que es una familia pues, muy normal y todo, pero no se sabía que el niño se salía a las 11 de la noche, se iba con los amigos, y a los 8 años ya iniciar con adicción. Sí, yo doy gracias a Dios que no haya caído en algo. O en algo negativo. Por eso digo, yo creo que en esta cuestión Dios quería o no sé por qué lo dicen, entonces Dios quería que te pasara eso, no lo sé, a lo mejor, o sea, es un proceso. Entonces lo pasé para después que a lo mejor otros niños no lo pasen. Pero esta historia que me permites contar, y ahorita con la pregunta que me haces, yo creo que esa es la finalidad, o sea, que buscar que estas familias puedan comprender que una desintegración familiar puede llevar hoy también a la muerte de un niño. Se escucha bien difícil y bien fuerte, pero hoy la edad del niño que se está suicidando, ya, o sea, antes estábamos de que no, pues el de 18 y ahorita ya están en niños de 8 años en México. O sea, ¿por qué? Porque no hay un cuidado. Y tampoco estoy criticando al papá ni a la mamá, no, es también nuestro entorno que estamos viendo como en nuestro país, pero hay que darnos cuenta cómo queremos vivir. Entonces, creo que nosotros algo que hacemos muchos nosotros es estar todo el tiempo en observación. En un taller, no hay un taller donde no haya 2 personas de nuestro equipo. Una dando el taller, la otra en observación. Porque tenemos que estar observando el comportamiento de las niñas y de los niños, porque un comportamiento te dice todo. Pero necesitas investigar. Entonces, para eso te lo dice y nos metemos a investigar qué es lo que está pasando con esa persona. Que en la mayoría de las veces cuando se da el bullying es porque vienen de un ambiente violento o de un ambiente de indiferencia. Pues sí, puede ser. Pues hay muchos casos, ¿no? Desde el niño que a él se lo hacen o él lo ve. Yo ya la vez pasada subía un video donde el papá regaña al niño porque está diciéndole cosas a otro niño, pero pues el papá se lo dice a alguien más. O sea, el niño aprende por observación. Entonces, muchas de las cosas del bullying es porque qué es lo que está viendo en tu casa. Entonces, oye, tú ves a niños y es increíble de 7, 6 años que hablan con maldiciones. Pero dices, ¿por qué habla con maldiciones? Es un niño de 6 años, de 7 años. O sea, ¿de dónde las está escuchando? O sea, la está escuchando de su casa. Porque nos parece normal, y lo digo entre comillas, el burlarte de los demás, porque así crecimos. Así es. Y parece como la maldición está normalizada, pero es un acto de violencia hacia tu hijo. Sí. Entonces, donde le digas, hijo y entonces, pues sí, pues le estás diciendo a él, lo estás violentando, a lo mejor dice, ya están hablando, estoy diciendo que está normalizado. Para ti que estás escuchando, para ti es normal. Sí. Pero es un acto de violencia. No, y lo que consumimos también. Claro. O sea, nosotros pensamos que no está mal porque todo el mundo lo ve, porque todo el mundo lo consume, porque todo el mundo se ríe. Porque todo el mundo lo hace. Ajá. Pero al final, pues, ahí es donde empezamos a normalizar las cosas. Y entonces donde empieza la normal, pues, es donde existen estos conflictos, ¿no? Con el niño ya internamente.
Fíjate que no sé si recuerdas, a mí me tocó todavía clases de valores, de civismo. O sea, creo que todavía esa parte nos ayudó mucho en mi generación. Creo que hoy ya no están dando civismo, ya no dan valores. Sí hay como ciertas clases donde se mete estos puntos, pero imagínate que llega el niño con todas estas situaciones y luego el maestro con 40 alumnos, Sí. o sea, sí es complicado. Entonces, o sea, valores sí es poquito, pero creo que hoy en día, aparte de los valores, hay un conflicto emocional Ujú. muy marcado. Porque aparte, imagínate, los niños vienen de una pandemia, aunque dicen, no, ya pasó hace mucho, no, pero Que son están los los traen efectos. los efectos de la pandemia, ¿no? Donde nos ha tocado niños de pandemia que sus papás murieron en la pandemia y hoy en día están en la primaria y viven con la abuelita, ¿no? Muy Entonces, triste. es complicado. Ahora, ¿qué significa Monstruitos para ti hoy? Híjole, como creo que nunca me habían preguntado eso, o sea, de qué significaba. Híjole, yo creo que significa algo que Dios quiere que yo siga haciendo. Algo que Dios quiere hacer no solamente en mi generación, y es poder transformar la vida de las niñas y los niños en que sean personas de bien. Entonces, para mí significa levantarme todos los días y lograr lo que Dios quiere que haga, que es que esta organización siga, y no solamente a través de la organización, a través de más proyectos para traer para los niños. Entonces, el significado es ese. Creo que lo que Dios quiere que yo haga. Y lo voy a seguir haciendo. Así como me acuerdo mucho, porque yo admiré mucho a este personaje que es Pipo. Y Pipo dice que le estaban haciendo su despedida. Ajá. Y dice Pipo que está todo el escenario. Y luego, la verdad es que yo admiré mucho a ese señor. Y dice, yo dejaré de ser Pipo José Marroquín Leal Ajá. dejará de ser Pipo hasta que el último latido de su corazón deje de escucharse. Sí. Y me impactó tanto eso que dijo porque amaba a los niños. Amaba lo que hacía en que los niños fueran felices. Y me quedó muy marcado eso. Entonces yo creo que yo dejaré de ser Irán Hinojosa para Monstruitos hasta que el último latido de mi corazón deje de escucharse. Que así sea, que este propósito trascienda. Si Dios quiere, sí. ¿Qué significa esta serie? Que ya queríamos hablar de la serie. Es que imagínate, o sea, todos estos años de llevarlo a las escuelas, de haber cambiado vidas, de transformar, y luego decirte, oye, ya van a salir en televisión, ¿no? ¿Cómo fue este proceso y esta serie? Voy a contar un poquito la historia, toda completa. Dices que es para contar historias, entonces vamos a ver como 3 horas. Pero me acuerdo mucho, un año después de que fundé Monstruitos, y venía caminando y me acuerdo que Dios, ahí te digo que creo que Dios me dijo igual, oye, deberías de hacer una serie de Monstruitos. Así, o sea, como que en la mente, y yo siento que Dios me habla, entonces fue como, va, pero eso, o sea, este proyecto tiene 14 años en mi mente, en mi corazón, pero luego tenía tanta ansiedad de cómo hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y una vez conocí a una persona en una comida de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde a mí me invitan de mi facultad, que es la misma que la que tú estuviste, como líder social, o sea, como dentro de mi facultad yo representaba la parte social, íbamos a ir todas las universidades y ahí me tocaba representar como el impacto social a Miram, y luego había el que representaba periodismo, que era el de impacto de comunicación a nivel, ¿no? Entonces conocí a una persona que hoy en día tengo muy buena relación con él, que se llama Osvaldo, que es tu esposo, y me lo presenta quien estaba conmigo, un maestro, y me dice, Osvaldo, y se ponen de acuerdo. Y entonces me habla y me dice, cuando quieras ve en ese momento él era el director del Canal 28 en su primer faceta. Entonces me dice, ven al canal. Y ahí me dice, voy, y me dice, cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas para Monstruitos, ¿no? Él conocía ya tu historia.
Sí, o sea, bueno, le platiqué bien poquito de lo que era Monstruitos. En ese momento, pues ya sabes, estábamos en una comida, en un desayuno, le platiqué bien poquito, pero después me citan en el canal y ahí ya le empiezo a platicar de la fundación y le encantó la idea, le gustó mucho lo que era la organización y me dijo, tienes las puertas abiertas aquí cuando quieras. Pasa el tiempo y yo sentí que no era el momento. Sentí que no era el momento de presentarle el proyecto a Osvaldo todavía. Y luego yo estaba demasiado, pasaron los años, no sé cuántos años, él sale del canal. Y no sé qué, la verdad es que yo estaba muy ansioso de que yo ya quería sacar la serie. Estuve en un proceso de registrar la serie, porque es todo un proceso, registrar personajes, todo el diseño, ¿no? Entonces me quise asociar con unas personas, no, como que no se dio. Y yo, señor, ya dime dónde. Y me puse a orar. Me acuerdo perfectamente, estaba en mi cuarto, era una tarde, eran como las 2 de la tarde. Le hablé a mi pastor, ahorita Oliver, mi otro pastor, le dije, estoy desesperado, no sé qué hacer. O sea, necesito que esto que Dios me está haciendo, pero no sé qué hacer. Ponte a orar. Me puse a orar y no te miento. En ese momento, pum, márcale a Osvaldo. Así. Y le mandé un mensaje. Le dije, Osvaldo, ¿dónde estás? No, sí, estoy en el canal. O sea, ya había regresado al canal, yo no me acordaba que estaba en el canal. Y le dije, tengo un proyecto. ¿Me aceptas escucharlo? Y inmediatamente me abrió la puerta. Me dijo, sí. Y empezamos o sea, sí, o sea, por eso te digo que Dios me conectó ahí con él. Él no sabe esa historia, entonces le está escuchando. Cuando escuche, vas a ver. Entonces, Dios me mandó ahí porque yo estuve orando y dijo, márcale a Osvaldo. Le marqué a Osvaldo, le dije eso. Y me dijo, cuando quieras empezamos a grabar. El detalle fue que iba a entrar un productor muy bueno, que la verdad me ha ayudado muchísimo, que bueno, en ese momento fue Yain. Y cuando ya llega Yain y el equipo que hizo Yain, empezamos a grabar la serie a través de que Osvaldo nos dio la oportunidad. Y siempre voy a estar agradecido con él porque él fue el que nos dio la primera oportunidad. Yo creo que si no hubiera pasado eso, nunca lo hubiera grabado. Entonces, es una serie que buscamos que los niños aprendan de valores a través de unos puppets, que son monstruitos, y ellos viven en Monstruland. Y Monstruland, ellos se dan cuenta que en Monstruland no hay valores, entonces tienen que ir a la Tierra a través de una Monstri Tablet que les diseñó su papá para ir a jugar en la Tierra, aprender de valores y llevarlos a Monstruland. Esa es como la historia. Y bueno, ya en ese proceso que grabamos en el Canal 28, que tuvimos la oportunidad ahí, tuvimos varios patrocinios de colaboraciones, se puede decir, con Peter Pan Pizza, con Incredible Pizza, con Hard Rock, ¿sí? Con el Hotel Hard Rock. Y nos nominan como mejor serie o microserie infantil a nivel Latinoamérica. ¡Wow! Y fuimos la única serie mexicana infantil que fuimos nominada a estos premios, que son premios de la televisión pública, y somos la única en México que fuimos en representación en el 2024 como mejor serie infantil. Entonces sí me quedé súper orgulloso. Ganó una colombiana. Los colombianos hacen cosas increíbles. Había 3 de Colombia. Entonces había 3 de Colombia y luego éramos nosotros de México y una Uruguay y una Argentina, y ganó la colombiana. Pero la verdad es que yo me quedé súper contento porque era la primera vez que, la verdad es que Osvaldo y todo el equipo sabe, o sea, hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos. Sí, o sea, hicimos una gran serie, una temporada muy buena, aprendimos muchísimo. Y ¿cuántos capítulos fueron? Hicimos 8 capítulos. Íbamos a hacer un poquito más. Después, todos pues, sabemos la situación, con los que estamos involucrados, ya no se pudo grabar más y nos quedamos muy contentos con lo que hicimos porque no hubiéramos estado contentos si no nos hubieran nominado, ¿verdad? Si no hubiéramos hecho bien las cosas. Entonces íbamos a hacer 10 capítulos ya, pero lo cerramos en 8 para poder también competir. Y ahorita ya grabamos nuevamente, ya no renovamos el contrato con el canal. No se renovó. Osvaldo sale del Canal 28 y las personas nuevas o la nueva administración no aceptó el proyecto no sé, o sea, no sé qué sucedió. Simplemente cancelaron. Sí, ya no va. Se canceló el proyecto de Monstruitos TV en el canal. Y hoy estamos con una casa productora que se llama Productive
que nos da la oportunidad de ahora sí de estar grabando y empezamos a grabar ya hace tiempito, pero apenas hace 3 semanas salimos al aire en YouTube. Entonces está ¿Cómo se llaman así? Monstruitos TV, TV. Monstruitos TV Okay. y ya ahorita conseguimos patrocinios, entonces nos está yendo para el arranque, creemos que bastante bien, entonces muy contentos. Yo creo que como te digo, Dios te va moviendo, entonces ahorita no estamos en tele, pero yo veo esta serie y ya estoy en pláticas con personas que nos pueden llevar a un lugar más arriba de televisión. ¿Sabes que estoy sorprendida? Que yo sí sabía más o menos tu historia, algo sabía. Ajá. Luego ya, pues me preparé para lo de la entrevista y empecé a ver más. Pero ahorita que me estás diciendo que pues se lo acaban de hacer en YouTube, digo, ¿cómo estamos todos conectados? ¿No? Uh-huh. O sea, apenas acaba de estrenarse, y luego vienes aquí, ya tenía tiempo de querer entrevistarte y hasta... Que íbamos a ir a radio, ¿te acuerdas? Ajá, desde hace un buen. Ajá. Y hasta hoy se nos dio, o sea, creo que también, al igual que tú, por algo van pasando las cosas con esta cancelación y todo. Yo mi frase siempre ha sido, Dios siempre abre puertas. Ajá. Sí, en el Dios que crean, en la vida, en el universo, lo que ustedes quieran, pero creo que siempre tiene un propósito, siempre va por algo más. Entonces. Sí, la verdad es que cuando me dicen que ya no va, me quedé súper tranquilo, porque sabía que Dios iba a mover las cosas y mira, o sea, entonces estoy muy tranquilo. Dios va a llevar las cosas a donde Él quiera. Uh-huh. O sea, uno puede a veces aferrarse y moverse y como te dije, yo le dije, Dios, ya renuncio. Y Él me estaba llevando aquí, ahora, ¿no? En una entrevista. Sí. Ayer salió también un podcast con otra persona, un artista que me entrevistó. Entonces, se han estado moviendo y yo creo que no hay que estresarse tanto. Qué padre. Que estaba muy estresado, la verdad, antes, pero hasta que reconocí que Él es el que te mueve, ya estás más tranquilo. Voy a ser papá en días y mírame, estoy bien tranquilo. Sí, que aparte, para ponernos de acuerdo, me dices, voy a ser papá y la próxima semana, y no es que yo, wow, o sea, como que era súper activo, Sí, sí, la verdad es que también el apoyo de mi esposa ha sido súper incondicional. Me ha apoyado desde que, pues, yo cuando la conocí a ella, yo necesito una mujer, o sea, o una pareja, en este caso mi esposa, que cuando vea a un niño y no sea de ella, y que el niño se le esté escurriendo el moco, se lo limpie con los dedos. Y le hice la prueba, pero es más bien, o sea, que la pasó, ¿verdad? Sí, o sea, ella fue directora de Monstruitos mucho tiempo. Cuando nace mi niña, Olivia, dejó la organización, pero ella pues ella es quien me apoya en todo y quien realmente me ha logrado, pues, sacar todos estos proyectos, porque si no, pues, si no tienes el apoyo de tu mujer, no. Es más complicado. Y para mí fue bien difícil porque cuando pasas un divorcio tienes miedo de casarte, tienes miedo de tener una pareja. Y ahí está otra. O sea, ¿también pasaste un divorcio? No, el divorcio de mis papás. Cuando ya. pasas un divorcio de tus papás, tienes como miedo de tener de repetir. De repetir. ¿No? Ay, tengo miedo como a casar o tener. Yo batallé mucho en tener una relación o sea, de tener una pareja, porque tenía miedo al compromiso, que me va a pasar lo mismo. Pero también, o sea, vuelvo a meter, y perdón que te insistan tanto, pero vuelvo a meter a Dios. O sea, Dios intervino. Tuve una situación y la voy a contar así rápido. Yo estaba en Tinder. Sí, voy a conocer y pum. Y ya conocí a una chica y me acuerdo que yo iba a ir a la cita. Y ya estaba en la cita, pero estaba en el estacionamiento. Uh-huh. Y empecé a orar. Y le decía al Señor, no quiero estar aquí. Pero ya lo hice. Y se va a ver mal que no suba. Yo estaba como toda en esa lucha de mi fe y mi mundo, okay, ¿no? Y el mundo. Y me acuerdo mucho que dije, tengo que subir, o sea, la chica está allá arriba, o sea, ya quedamos. Sí, quedamos, ¿no? Ya empezamos y subí, platicamos y todo. Y y me acuerdo perfectamente que estábamos en la plática y le decía de Monstruitos y como que, no, como que X, ¿no? O sea, como que no le gustaba mucho esa parte pero algo que me llamó mucho la atención fue como que, oye, ¿tú crees en Dios? Y yo estaba en ese proceso y me dijo, no,
Entonces me acuerdo mucho que en ese momento, que cuando la estaba conociendo a ella, yo empecé a orar internamente y le decía al Señor, la mujer que tú traigas a mi vida, por favor que te ame. Así, o sea, fue como una oración cañonamente. Salgo del restaurante, cuento todo eso porque mi vida actual, anterior, yo batallaba mucho, pero era un Don Juan. O sea, andaba con todo el mundo, haz de cuenta, ¿no? No encontrabas tu lugar y lo andabas buscando. Sí, o sea, yo andaba con una chica, con otra, pero nunca un compromiso. Sí. Y me acuerdo que en ese proceso salimos del restaurante y la chica me dice, vamos, te invito a eran como la 1 de la mañana, no sé, 12 de la noche. Te invito a mi departamento. Y yo, y tú en esa lucha de... Sí, con esa lucha, esa prueba. Y yo le dije, ¿sabes qué? No me tengo que ir. Al siguiente día, platico con mi pastor, Ramiro, y dice, habla de conquista en su predicación. Y al final le digo, oye, ¿puedes orar por mí? Y me quité el orgullo de decir, porque a veces el hombre, no, ¿cómo voy a pedir no, que llegue la mujer a mí? No, le dije, ora porque yo quiero encontrar la mujer de mi vida y que ame a Cristo. Empezó a orar por mí, empezamos a orar. El siguiente día era, era 9 de marzo, yo cumplo años el 10 de marzo. El 9 de marzo me habla una persona que es una tía, hoy mi tía, y me habla y dice, oye, por favor, ¿puedes entrevistar a mi sobrina para un trabajo donde yo trabajaba? Le dije, sí, la entrevisto. En eso bajo de las escaleras del edificio donde trabajaba y llega hoy mi esposa y la empiezo a entrevistar. Entonces la empiezo a entrevistar, duró la entrevista casi 3 horas, casi fue una cita. ¿Casi 3 horas? No, 2 horas. 2 horas, como quiera para una entrevista. Sí, no. Y es que como era la sobrina de mi amiga, ¿se cuenta? Y le dije, pero desde que la vi, me gustó mucho mi esposa. Y luego dije, le pregunto, ¿cuál ha sido la mejor decisión de tu vida? Le pregunto, ya estábamos en una confianza, ya empezó yo creo que como 1 hora y media. Me dice, la mejor decisión de mi vida fue cuando decidí amar a Cristo. Y ahí fue donde dije, no se lo dije ahí, me voy a casar contigo, me lo dije a mí mismo. Sí. Imagínate que le hubiera dicho, me voy a casar contigo, ¿no? Se asusta y se va corriendo, ¿no? Le dije a Dios, gracias, o sea, ella es. Pero fue así, eso sí. Ok. Yo creo, no sé, que sí existe una conexión cuando hay una persona que va a formar parte de tu vida o que dices, aquí es, algo pasa, ¿no? O sea, que ese primer encuentro, o sea, tú desde ahí dijiste, o sea, sentiste. Sí, o sea, cuando estaba ahí en la entrevista y que me dijo eso, porque aparte yo estaba orando específicamente en eso y luego yo le dije, cuando te acuerdas que te dije, estaba orando en mi mente, Dios, la mujer, ¿qué tal? Que te ame a ti. Y así fue exactamente, me dijo, la mejor decisión de mi vida fue cuando me... Pero yo desde que la vi me gustó. O sea, sí, entonces, o sea, hubo un clic y luego ya lo otro... Sí, dije, ella es. Se tuvo que dar. Sí, dije, entonces mi estrategia fue, te voy a mandar un libro con tu tía. Y yo dije, si le mando el libro, me va a tener que agradecer mínimo por WhatsApp, ¿no? Y a las 2 semanas me agradece y entonces empezamos a salir y hoy en día, en 2 días, 3, vamos a tener ya otro bebé. Entonces sí, Dios ha estado con nosotros. Entonces, pues digo, hasta en eso tan importante hoy en mi vida, que es mi relación con mi familia, con la mujer con la que llevo mi vida, ha estado Dios presente. Pero a veces se nos olvida, ¿no? Sí. Y eso es lo que nunca se nos debe olvidar, que Él es el centro de todo. Para los que somos creyentes. Y si no crees, cree en el Señor, porque es el que te cambia la vida. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, también la importancia de la elección de pareja. O sea, tu pareja o te puede hundir o te puede impulsar, ¿no? En tu caso, pues te sí, impulsa. Me impulsa. Hemos pasado rachas de todo, ¿no? Como todos hemos vivido. Y pero sí, mi esposa y hoy también mi hija, que tiene 5 años, que también tiene su canal de YouTube, son las que me impulsan todo el tiempo. Entonces, sí, no, mi esposa me ha ayudado a crecer bastante y ha logrado, o lo que hemos logrado ha sido juntos.
O sea, no puedo decir, es que esto lo hizo Iramo. Y cuando hablo de todo lo que hemos hablado a lo mejor aquí, yo puedo decir de lo que ha creado Monstruitos, pero realmente ha sido mi esposa, mi hija y Dios quien ha hecho todo esto. ¿Qué te ha marcado? ¿Qué anécdota? Que a lo mejor algún niño, alguna niña que te haya dicho algo, o sea, ¿qué dices? ¿Ha valido la pena con esto? Me gusta mucho contar esta porque está bien. Estábamos en una clase dando a los niños. Entonces, imagínate, trajimos de diferentes vocaciones o profesiones y en este le tocaba a un abogado dar la clase. Entonces, da la clase de cómo defender a la gente, etc. Entonces, hicimos un juego donde elegimos como al malo y al bueno. Entonces, dice el abogado, maestro, en este caso el maestro, dice, ¿quién va a defender al bueno? Y ya, no, pues, bueno, tal, ok, seleccionan a tal. Y luego, bueno, y entonces, ¿quién va a defender al malo? Pero el malo empezaron a contar la historia súper fea del malo, o sea, era totalmente malo, ¿no? Y nadie levantaba la mano de que quién va a defender al malo y todos volteando así. Y un niño se para, pero grita, yo lo voy a defender, ¿no? Y todos, ¿por qué? Le empezaron a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si es bien malo, no sé qué. Y él responde, dice, él es malo, sí, pero puede cambiar y tiene derecho a ser defendido. Entonces fue donde dije, ya hemos hecho algo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final él lo está viendo como persona. Y lo que hacemos en Monstruitos es formar personas de bien. Y si tú como una persona buena ves al malo, que siempre va a ser malo, al final, pues ahí se va a quedar. Pero si ese malo, tú tienes el pensamiento que va a cambiar, puede cambiar si tú trabajas con él. Y eso fue lo que él pensó. Entonces, esa es una anécdota. Otra es cuando los niños estábamos trabajando en escuela muy vulnerable económicamente y de repente nos dicen, oye, es que nosotros solamente hacemos un proyecto. Al final de cada escuela hacemos un proyecto comunitario o algo que impacte en la comunidad. Y nos dicen, no, es que estos niños de esta escuela no quieren hacer aquí en su comunidad. ¿Cómo? No, quieren a una comunidad más vulnerable todavía y quieren hacer Monstruitos Junior. Entonces hicieron un proyecto en otra comunidad. Ellos como niños consiguieron recursos, buscar y fueron a otra comunidad e impactaron. Entonces ahí fue donde dices, bueno, estás trabajando. Y ya testimonios, fuimos hace 2 años a la primer comunidad en la que trabajamos. En esa primer comunidad nos dicen, aquí hay mucho infante con embarazo. O sea, pasan a la secundaria y hay embarazos. Entonces fuimos Miriam, que es de mi equipo, con quien me ha estado conmigo mucho tiempo, y yo. Y fuimos como a buscar a esas personas. Dijimos, pues queremos testimonios. Casi fueron como 6 personas, hoy adultos, tienen profesión. Contadores, técnicos, ingenieros, otros una psicóloga. Entonces es donde dices, nadie se embarazó y tienen una profesión. Hicimos un cambio en esa comunidad. Híjole, son tantas cosas que seguramente ha de ser muy enriquecedor para ti, te has de sentir muy, muy orgulloso. Fíjate que me siento orgulloso Dicen, uno siente, sí, orgulloso de mí. Dicen, siempre tienes que ser orgulloso, pero me siento muy orgulloso del equipo. Sí. O sea, el equipo, hay gente de mi equipo que empezó sin sueldo y le ha dado con todo. Entonces, y el equipo que hoy en día tenemos es súper comprometido a trabajar o sea, se pelean a veces conmigo así, a ver, ¿por qué? Porque quieren hacer lo mejor posible por la vida de los niños, ¿no? Pero también sabemos nuestro límite, que eso es bien importante, ¿verdad? Porque si no tienes un límite como organización, no vas a acabar, ¿verdad? Qué bonito todo esto que nos platicas, o sea, dentro de todo ese proceso complicado, difícil, qué bonitos testimonios, creo que es para mí de gran aprendizaje y sobre todo que podamos contar esta historia, ¿no? Y creo que también es parte y trabajo de las instituciones, de la televisión pública, de las autoridades, el que ellos también tienen que hacer su chamba y tienen que hacer su tarea. Por supuesto que como ustedes hay asociaciones que apoyan, pero creo que también hay una tarea pendiente, una asignatura
en que ellos también tienen que trabajar en ese sentido. Sí, o sea, yo creo que el gobierno o las instituciones, o sea, nunca se va a dar abasto. O sea, somos demasiados, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que colaborar. Entonces, siempre que el gobierno esté dispuesto a colaborar con las organizaciones Sí. y las organizaciones estemos dispuestos a colaborar con gobierno, no somos ni enemigos, somos amigos, somos colaboradores y tenemos que ver un mismo propósito. No un propósito político, Sí. sino un propósito real, que es cambiar la vida de los niños y de las niñas. No un propósito de votos, no un propósito de un beneficio, sino para mí, sino es un beneficio para la comunidad, un beneficio cuando cambiemos ese chip también, porque, y no estoy criticando ningún gobierno, porque al contrario, hemos trabajado con muchos gobiernos y lo hemos hecho bastante bien, pero cuando la gente muchas veces se da cuenta cuál es el fin. Y cuando el fin es bueno, la gente te abre la puerta. Sí. Cuando ven que el fin tiene otro fin, es más difícil y la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, creo que la colaboración entre instituciones, gobierno, empresas y personas se va a dar. Sí, es difícil, sí, pero tenemos que estar dispuestos y que no se nos olvide, te digo, cuál es el propósito, que es la comunidad, el niño, etcétera, el cambio que quieres hacer, ¿verdad? No un beneficio hacia ti. Fíjate, la semana pasada tuvimos aquí una invitada y nos decía también a veces lo difícil que es cuando les brindan apoyo, porque a veces les dicen, te brindamos el apoyo, pero a cambio de, ¿no? Sí, pero apóyanos tú con esto. O sea, entonces dice, pues no, nos contestaba, yo no me quiero involucrar, la asociación es totalmente, Sí, no es política, ¿verdad? claro. ¿A ti te ha pasado algo similar? Que dicen, sí, te apoyo, pero a cambio de No, bueno, algo en particular. no me ha pasado directamente con algún fin político, la verdad en esa parte no. Sí me ha pasado y muchas veces que nos han ofrecido de diferentes personas que pueden estar involucradas en gobierno o en otras cosas y nos han ofrecido mucho dinero. ¿Por Y quedarse con la asociación o por...? más que algo a cambio es, más bien, nos toca tanto a nosotros y tanto a ustedes, Sí. ¿verdad? Entonces, nosotros que somos una organización de valores, que tenemos toda esta parte de que le enseñamos al niño, y bueno, no la aceptaríamos, ¿no? Y porque pues al final de cuentas, cómo estamos, ¿no? Sí. Pero sí te pasa y es complicado decir, pues no, o sea, y no porque no, complicado en tu integridad, no. ¿Cómo le dices que no? Porque luego la otra persona, ¿cómo te va a responder a ti? Y después ya no te va a abrir puertas con otras personas. No sé, eso es como lo que te toca, difícil, pero gracias a Dios hemos podido salir adelante y no nos ha tocado ningún conflicto ya después. La verdad es que como que han respetado esa parte y nosotros aparte nos basamos de un consejo de empresarios. O sea, entonces, está muy bien seleccionado ese consejo y también saben que no vamos a aceptar de como moches o este tipo de cosas. Pues qué gran plática. ¿Qué le dirías a un niño que vivió lo que tú viviste? Híjole, tampoco me lo habían preguntado. Yo le diría que lo diga. Sí, que lo diga y que se lo diga a quien tiene que le tenga mucha confianza. El detalle a veces es que nos ha tocado que esa persona que le tiene confianza no le creen. Entonces también le diría que Mostritos está para ayudarle y que si necesita decirlo y nos conoce o ha escuchado de Mostritos, que se acerque con nosotros y podemos ayudarle a que nosotros lo defendamos a través del CIPINA, a través de instituciones, porque yo no podía decirlo, no podía enfrentarlo y por eso tuve la enfermedad que me iba a dar. Y fueron casi 25 años así. Y
y vivir así está bien difícil. Entonces no me gustaría que ese niño viviera toda su vida así. Yo eso no te lo platiqué, pero yo tuve pensamientos suicidas a los 22 años. Porque no podía decirlo y no estaba bien emocionalmente, pero era una como rueda, ¿no? De tantas cosas que me estaban pasando porque nunca las había sanado. Se fueron juntando, entonces era como ese pensamiento suicida de ya, pues, ¿qué haces aquí? No vas a hacer nada. Entonces esa lucha mental la tuve y no me gustaría que un niño la tuviera. Entonces se puede acercar con nosotros para que nosotros lo podamos canalizar a realmente quién le puede ayudar, nosotros obviamente, pero también una organización. ¿Qué sigue para Monstruitos? ¿Qué sueñas construir? Quiero que Monstruitos esté en Latinoamérica. Esa es mi idea. Estar en la mayor parte de México. Siempre he querido estar como más como en el sur. Me gustaría que estuviera Yucatán, estuviéramos en Guadalajara. Ahorita mañana tengo junta para ver si estamos en Ciudad de México. Entonces me gustaría tener como muchas sucursales, se puede decir, o no sé cómo llamarle, donde estemos impactando no solamente en Nuevo León, sino Nuevo León, Colima, Yucatán, México, Argentina, Colombia. Eso es lo que yo visualizo hacia Monstruitos en un futuro. Ahorita se está dando como muy rápido estas oportunidades y creo que mientras más niños tengan las habilidades para la vida, los factores de protección y estén llenos de valores, este mundo va a cambiar. Una vez una persona me dijo, tú no vas a cambiar el mundo. Le dije, no, pero mientras no llegue a que esa persona sea como tú, porque era una persona que estaba metida en malas cosas, le dije, con eso ya cambió el mundo, porque mínimo una persona ya no llegó a lo que tú eres. Se lo dije un poquito fuerte, pero lo entendió. Todo nuestro reconocimiento a ti, a tu equipo, a tu esposa por esta gran labor, que es una historia que tiene que ser contada y que esperemos que llegue a muchísima gente, que se sigan sumando, que estén todo en México y en Latinoamérica. Gracias, Hiram, por contarnos esta historia, por abrirnos tu corazón. Gracias. Seguramente va a llegar también a muchos corazones que se van a identificar y les vas a aportar muchísimo. No, muchas gracias. La verdad es que cuando me dijiste, dije, no importa que ahorita ya vaya a empezar a nacer, pero lo importante es difundir parte de mi historia, difundir Monstruitos y que, como te decía ahorita, que más familias, más niños puedan tener estas herramientas para que al momento que tomen una decisión, tomen la mejor decisión, que es no entrar en la violencia, no entrar en la delincuencia y que sean niños de bien. Y sobre todo los niños, que es la etapa más importante de los 0 a los 8 años para poder pues hacer cambios. Sí, es la etapa como, o sea, sí, es la etapa que le vas metiendo al inconsciente del niño. Entonces, creo que es un momento. Entonces, mientras me vuelvas a invitar, me volverás a tener. No, vas a ver cuando que estemos en Netflix o en Amazon, no sé si te conteste la llamada. Que así sea. ¡Ay! ¿Cómo, Hiram? No, claro que sí, siempre esperemos en Dios estar en alguna plataforma, si Dios quiere, y que Monstruitos también esté más lejos de Nuevo León. Sí, que no sea la primera ni la última vez, porque yo sé que vas a seguir teniendo éxito, vas a triunfar para llegar cada vez a más niños. Muchas gracias. Hiram, gracias. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. No se pierdan los episodios de Laura Navarro Podcast. Suscríbanse. Gracias por haberme acompañado.